Reportajes Tele 13. Aqui o Hospital Geraldo Taipas. Hoje, das 7 da manhã até agora, morreu 12. Más de 330.000 muertos han convertido a Brasil en el nuevo epicentro mundial del coronavirus. Una escalada de nuevos contagios y muertes que por ahora parecen fuera de control. A minha mãe foi a óbito há 2 dias atrás. Sua mãe por conta do Covid. Só que ela não teve a mesma sorte de vir para cá. Reportajes Tele 13 viajó a Río de Janeiro y Sao Paulo para conocer en sus calles y favelas los alcances de una pandemia que en marzo tuvo su peor mes. Uno de UCIs colapsadas y de una pobreza que avanza. Moço, estou com a minha mãe com Covid. Como que é o procedimento para eu trago ela aqui? Como é que faz? Eu levo direto para o hospital? Que aqui é tudo suspeita de Covid, na verdade. Aqui são todos? Mas é tudo sintomático respiratório. El imán de los turistas chilenos hoy padece sus peores días. Una tragedia que tiene ahora a esta nación en el centro del mundo. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Canal 13 está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Hasta 3.800 muertes diarias se reportaron en Brasil durante este último mes de pandemia. Las unidades de pacientes críticos colapsaron en marzo y para abril se prevé un escenario que podría ser peor. Reportajes Tele 13 recorrió Río de Janeiro y Sao Paulo para mostrarnos de primera mano lo que está pasando en el epicentro de la pandemia. La exhibición de un test PCR negativo y una declaración de salud permitían abordar los vuelos a Brasil, hoy uno de los epicentros mundiales de la pandemia. La higienización constante de las cabinas y el uso permanente de mascarillas acompañaban los vuelos que partían y salían de Chile cada vez más vacíos. Despoblados, como los aeropuertos del gigante sudamericano, hoy tumbado por el coronavirus. La ruta hacia el centro de Río de Janeiro devela los contrastes de una ciudad que este año, por primera vez, no tuvo carnaval. 37.000 muertos solo en este estado resultaban motivo suficiente para que la mayoría tomara las medidas sanitarias en serio, aunque no para todos. Durante el peor mes de la pandemia, una fiesta funk fue convocada por redes sociales en este carro del transporte público. Ese mismo día que este tren salía desde la Central do Brasil, el estado de Río informaba de 187 nuevas muertes por coronavirus. La Central do Brasil, ubicada en el centro de Río de Janeiro, es una buena muestra de la diversidad de actitudes que se observan en esta ciudad. Aunque la gran mayoría de los cariocas ahora ha comenzado a adherir a las medidas sanitarias, muchos otros exhiben un relajo difícil de entender. Más aún a la hora punta, en que el concepto de distancia social se desvanece en miles de trabajadores que quieren volver pronto a casa. Acho que bastante pessoas estão conscientes, mas ainda tem muito também que ainda não, né? Muitos jovens que não estão se importando. É muito complicado a gente seguir a risco o distanciamento social. Muy cerca, en el barrio comercial de la Uruguayana, el relajo en las medidas de prevención es ostensible, más aún en la informalidad. En este pasillo de comerciantes ambulantes, prácticamente ninguno de ellos utilizaba mascarilla. Pero lo que resulta aún más sorprendente es esto. Agentes de seguridad que fiscalizaban en el centro lo hacían con sus mascarillas abajo. Otros peatones preferían llevar sus protectores en la mano. Você não está usando máscara? Não, eu quando entro num ambiente onde tem que lidar com muitas pessoas, eu coloco. Na rua, eu tiro. Às vezes eu tiro. Vou dizer que nem agora. Eu tô caminhando, eu também não estou próximo a ninguém, estou distante. Mas se eu vou entrar num banco, se eu vou entrar agora mesmo vindo numa imobiliária ali, eu coloco. En realidad, la falta de compromiso con las medidas sanitarias llegaba mucho más alto. En el peor mes de la pandemia, el presidente Jair Bolsonaro celebraba su cumpleaños generando esta aglomeración. La forma en que ha manejado la pandemia ha polarizado a sus adherentes y detractores. Río de Janeiro presenta hoy una de las más altas tasas de letalidad de coronavirus del país.
Pero hay un estado que lo dobla en la cantidad de muertes. Sao Paulo ya se acerca a los 80.000 fallecidos en lo que va de pandemia. Aqui o Hospital Geral de Taipas, hoje, das 7 da manhã até agora, morreu 12. No meio da Covid, ó. Tudo dentro da UTI Covid. El registro alertaba sobre el colapso en el hospital de Taipas. El mismo día que se viralizó la imagen, afuera del Centro de Salud Paulista, decenas de familiares experimentaban la angustia de ese desborde. Entre ellas, la mujer y sobrina de un paciente de 52 años. Foi entubado mesmo? Mesmo sem UTI. E aí ontem nós viemos, que está muito grave, aí entubou. Aí o médico falou que ele e vários precisam de UTI. Mesmo depois de entubado não tem que aguardar uma vaga da UTI, né? Que vem de uma central. Y hoy a gente ia vir para saber cómo es que está, ¿no? Horas después, un mensaje de texto nos advertía que esa espera por una cama UCI concluyó mal. Buenas tardes, y con mucha tristeza es que informo el fallecimiento de mi tío. Tomó menos de un mes para que el número de contagios diarios se duplicara en Sao Paulo y las camas UCI no dieron abasto. Los servicios de urgencia no han dejado de recibir casos sospechosos. Moço, estou com a minha mãe com Covid, como que é o procedimento para eu trago ela aqui, como é que faz? Eu levo direto para o hospital. Ela vai passar com remédio, isso? Ela não está sentindo bem. E aí, que se tiver lotado, vai para um outro. Que aqui é tudo suspeita de Covid, na verdade. Aqui são todos? Mas é tudo sintomático respiratório. Afuera de este hospital, una paciente con COVID nos relata días devastadores. A su infección se suma la de su padre, quien está internado, y su madre, que acababa de morir. A minha mãe foi a óbito há 2 dias atrás, por conta do Covid. Só que ela não teve a mesma sorte de vir para cá. Ela foi para um hospital, outro hospital daqui de Santa Clara, um hospital privado. A gente achou que ela ia conseguir ter todo o atendimento, mas eles também não deram medicação para ela no primeiro dia, não deram remédio, não passou médico também no primeiro dia, então o caso foi se agravando muito. E ela já tinha comorbidades, foi piorando demais o caso dela. Nos movemos por la zona norte de Sao Paulo, un entramado de cerros, calles pequeñas y viviendas de autoconstrucción. Millones de paulistas viven en estos apilados barrios que están repartidos por toda la periferia de la ciudad. En esas condiciones, los efectos de la pandemia han pegado con más fuerza. A situação do Covid aqui ela está meio precária. Inclusive, hoje eu recebi um vídeo aqui no hospital de Taipas. Morreram 12 pessoas até o momento. E aqui na região aqui são 4, 6 pessoas aqui. Essa semana já morreram por causa do Covid. Então a situação aqui não está muito boa não, está meio precária. Las muertes han ido alentando el uso de las mascarillas, pero muchos de los jóvenes que vemos en nuestro recorrido no las usan. Este chileno, afincado en la comunidad de Paulistano, se ha cuidado durante todo el año del virus, pero no logra entender la actitud de algunos de sus vecinos. ¿Cómo se cuida? ¿Qué es lo que hace para no contagiarse? No, ficar en casa y andar de máscara, ¿no? Y no andar donde hay mucha gente. Olha ahí, se puede ver, ¿no? Se puede ver ahí, ¿no? Se puede ver que todo sin máscara, ¿no? Después en la esquina, usted estaba en la esquina, ¿no? Sí. Todo sin máscara, ¿no? Sao Paulo es una ciudad de contrastes sociales abismantes. Hasta hace algunos meses, el desapego a las mascarillas y la distancia social se advertía con mucha más fuerza en barrios periféricos. Pero en un sector bastante más acomodado de la ciudad, otra chilena nos cuenta que esa diferencia se ha ido diluyendo. Todo este año hemos visto muchas muertes, los cementerios llenos, los hospitales que están ya algunos colapsados, otros están ya casi listos para colapsar por falta de remedios para intubar, por falta de lechos de UTI. Y se nota que la clase media y la clase alta como que perdió la paciencia. La icónica Avenida Paulista es una arteria donde se observa parte de ese relajo que ha ido surgiendo en los barrios más acomodados. En nuestro recorrido por las áreas centrales de la ciudad también se advierte otro fenómeno. Al igual que en Chile, la cantidad de carpas en plazas y parques ha aumentado durante estos últimos meses. A un costado de la Plaza da Sé, kilómetro cero de la ciudad, cada vez son más las personas en situación de calle que llegan a recibir los alimentos repartidos por este grupo de voluntarios. Damos sanduíche, água e uma fruta. Então, começou com uma Marmitex há um ano atrás, depois começou a ficar fechado porque o governo proibiu as entidades de darem comida. Então, as pessoas estavam com fome, a gente por conta própria começamos
a vir aqui e dar alimentação. Aí há um ano estamos, há uns 10 meses, começamos a fazer sanduíche e água e a fruta. Então toda quinta-feira. ¿Ha aumentado mucho la gente que necesita alimentos en la calle, que mora en la calle en la pandemia? Aumentou as pessoas que moram na rua? Começamos com 200 marmitas, depois foi para 300, depois começou com 300 sanduíches, 400, 500, hoje estamos em 700. A escasas cuadras, en un sector conocido como Cracolandia, un creciente número de adictos deambulan y comparten sin las mínimas medidas de protección. Es la cara más cruda que observamos en el centro de la ciudad. Para muchos, hoy Brasil se enfrenta a una amenaza más letal que el virus, el hambre. Por 7 meses, el Estado brasileño otorgó a las familias más pobres un subsidio cercano a los 70.000 pesos mensuales. En una última etapa lo redujo a la mitad y finalmente lo suspendió. Ahora, en la peor parte de la pandemia, un nuevo subsidio está siendo discutido en el Congreso. Pero mientras otras iniciativas locales, como la venta de platos a precios simbólicos, son las que permiten almorzar a muchas familias que han perdido sus ingresos. Com essa pandemia, a situação ficou muito difícil. A gente morava na Bahia, estava a situação muito difícil ainda. Viemos para São Paulo e aqui estamos morando de favor. Nem o aluguel a gente está conseguindo pagar. Las muertes al interior de la reserva de una UCI son el centro de la tragedia que hoy desborda Brasil. Pero otra cara de la pandemia, más visible, se advierte en las calles de su gigantesca periferia. En enero el desempleo alcanzaba el 14% y en comunidades como Brasilandia muchos han perdido sus antiguos trabajos. Entre ellos, esta nerviosa madre de 2 niñas, quien nos cuenta que tras ser despedida, hoy solo vive de la caridad de sus vecinos. También nos relata el que es ahora su mayor temor. Triste que Deus me livre, eu tenho medo de pegar. Deus me levar e deixar essas 2 crianças. Isso que é triste, porque essa pandemia não acaba. Está difícil para acabar. Tenho medo. Eu não saio de casa. El impacto del virus ha cambiado la imagen de las postales más emblemáticas de Brasil. Las playas de Río se encuentran clausuradas hasta nuevo aviso y aunque unos pocos bañistas se atreven a desafiar ese cierre, quienes por décadas han vivido el turismo carioca hoy enfrentan una inédita soledad. Agora é desse jeito que você está vendo aí. Horas e horas parado aqui, sem poder fazer nada. Pelo menos aqui na orla aqui está muito fraco mesmo. Esses dias todos aí diminuiu bastante. Você trabalha todos os dias? Sim, hoje não. Hoje eu fico a semana inteira em casa. Sexta-feira agora vamos ter um lockdown aqui, né? Nós vamos fechar, diz que bancos vão funcionar normalmente. Eu não sei como é que a coisa vai parar, ninguém se entende. É uma loucura, né? Mas também tem um bando de nós aí, de malucos idiotas que insistem em ignorar o perigo, né? La clausura de las playas, el toque de queda, la prohibición de fiestas, el cierre de establecimientos no esenciales y las restricciones de distinto tipo son para muchos medidas tardías, además imposibles de fiscalizar en lugares donde el Estado difícilmente llega y en los que la pobreza se ha agudizado durante los últimos meses. En La Rocinha, la favela más emblemática de Río de Janeiro, muchos no le ven sentido a las nuevas restricciones. Mas dentro da comunidade, sabe como é que funciona, não para. Bares também abrem, mas de uma certa forma é o jeito carioca de ser. Todo mundo respirando o mesmo ar. A esta altura de la pandemia, las restricciones al comercio no esencial también enfrentan la resistencia de comerciantes agobiados por las deudas. Ele sabe que o movimento já não tá legal. Quem vem desse tal de lockdown, esse tal de lockdown. Mas se nós não trabalhar, como que eu vou pagar minhas contas no mês que vem? Como que eu vou pagar água, eu vou pagar luz, eu vou pagar aluguel? Como que eu vou fazer? Se nós não temos auxílio nenhum de nenhum governo, de nada. Las catastróficas cifras de muertos y nuevos contagios han hecho girar al mismo presidente Jair Bolsonaro. Luego de meses minimizando la pandemia, criticando a los productores de vacunas y mostrándose reacio a las medidas de aislamiento, ahora creó un comité de crisis y ha dicho que este será el año de la vacunación. Proceso que avanza, pero muy lento. ¿Es la segunda? A segunda vai estar 24. ¿Eso le va a dar tranquilidad a você? Dá tranquilidade. Mas mesmo assim,
manter a mesma distância, não ter máscara. El calendario para el resto de la población no ha salido. Entonces yo que tengo 48 años todavía, no tengo idea cuándo nos va a tocar la vacuna, porque hasta abril estamos todavía con el grupo de 69 años. A esta chilena residente en Sao Paulo, el virus le llegó antes que la vacuna. Recién se recuperó de la enfermedad, igual que otras de sus familiares. Felizmente, ninguna murió ni requirió de los colapsados servicios hospitalarios del país. Esos en los que durante el último mes el oxígeno escaseó, las camas críticas empezaron a faltar y decenas de miles de personas murieron. Para peor, el surgimiento de la nueva cepa ha aumentado las aprehensiones aquí y en el resto de la región. Ellos decidieron que para você desembarcar no Chile, si você veio Un examen de PCR negativo antes de retomar el vuelo a Chile, otro ya en territorio nacional y un aislamiento de 12 días fueron las exigencias para retornar al país. A partir del 5 de abril las fronteras estarán cerradas, pero la cepa brasileña ya había llegado semanas antes a Chile y también a muchos otros países. La batalla que hoy se libra en el gigante latinoamericano está en los ojos del mundo y en los de 211 millones de brasileños enfrentados a una crisis sanitaria que parece hasta ahora imparable.